Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Ya sé que hoy hay un montón de cosas y habéis querido compartir con nosotros la presentación de la agenda, ¿no? Un año más, pues ya llevamos 35 años que la agenda latinoamericana pues la traemos aquí, ¿no? Es nuestra agenda y también es vuestra agenda, porque también cogéis, nos compráis la agenda y la utilizáis, leéis, la compartís, etcétera, ¿no? Entonces nosotros somos un vehículo en el que hacemos que la agenda llegue a todos vosotros y que podéis disfrutar de ella, ¿no? Este año la agenda es educación política. Y dentro de la educación política, pues ya veis que en la portada, ahí la tenéis, pues hay diversidad de temas y de cosas, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego tenemos aquí el placer de tener a Rodrigo y a Carolina, quienes van a presentar cada uno una parte de la agenda. Bueno, Rodrigo es doctor en medicina, profesor en la Universidad de Zaragoza y oncólogo. Trabaja actualmente en el Hospital Clínico de Zaragoza. Miembro de la Asociación Encuentro y Solidaridad y de la plataforma Círculos del Silencio, en solidaridad con migrantes y refugiados. Es autor de este libro, que es muy interesante, Los de Abajo, el protagonismo histórico de los pobres. Y él nos hablará de lo que es el contenido de la agenda latinoamericana. Y luego, a mi derecha, está Carolina, que es compañera nuestra del Comité Óscar Romero. Y, bueno, llevamos la tira de años junticos y luchando por un mundo más justo, ¿no? Pertenece a la Asociación Empleada del Hogar y Cuidados y es salvadoreña, de la tierra de Óscar Romero, militante en la construcción de Otro Mundo es Posible y miembro activo del comité. Es una persona que es un cielo y una compañera pues que arrima el hombro junto con nosotros y siempre estamos junticos luchando, ¿no? Ella nos va a hablar de su artículo, ella ha escrito en la agenda y su artículo es Educación Política desde la realidad de las trabajadoras del hogar y cuidados. Entonces, Rodrigo nos hablará de la agenda en general y Carolina nos hablará del artículo que ha escrito y de otras, me imagino que de otras cosas. Bueno, pues ya les doy la palabra porque siempre vamos justicos de tiempo y me han dicho que solamente podía hablar 5 minutos. Bueno, hablo con micro mejor, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. Igual sí. Muy buenas tardes. Tengo la voz regular y espero que me aguante porque llevo unos días con la voz un poco cogida, así que creo que me aguantará. Para mí es un placer, cuando me lo propusieron los amigos del Comité Óscar Romero, presentar la agenda latinoamericana, casi un honor, porque, bueno, por muchas razones, y voy a empezar por una personal, por una razón personal. Cuando yo tenía 17 años, creo, en el año 95, hace 30 años, la agenda tiene 35, pues cuando en el año 95, que yo tenía 17 años, y era un joven algo descreído, sí que me había educado en ambientes cristianos y mi padre venía de la Acción Católica, pero por aquellos años, pues 17 años más bien despistado, y mi padre me regaló este libro, que le he desempolvado estos días, muchos le conoceréis, porque creo que además se ha reeditado, ¿no?, varias veces. Y no sé por qué este libro me lo devoré, literalmente me lo devoré. Y haciendo memoria un poco de mi trayectoria, he de reconocer que es una de las fuertes influencias en mi vida y en mi trayectoria. Aquí conocí el testimonio de Monseñor Romero, que algo había oído, pero realmente aquí es donde me enteré quién había sido Monseñor Romero. Y sobre todo me abrió el horizonte a descubrir que había otra manera de vivir el compromiso cristiano. Yo era de Burgos y en Burgos un ambiente más bien conservador, en los ambientes eclesiales, etcétera, las parroquias. Y descubrir a Romero fue como abrir una puerta a decir, se puede ser cristiano
y estar plenamente con los pobres. Se puede ser cristiano y comprometerse en política hasta las cejas. No solo que se pueda ser cristiano y hacer eso, sino que se debe ser cristiano y hacer esas cosas. Y este libro fue la puerta de entrada, pues luego a descubrir a Casaldáliga, ya los textos más reflexivos de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, que recuerdo cómo también me impactaron los sacramentos de la vida de Leonardo Boff. Entonces, cuando me propusieron presentar la agenda fue como decir, pues les debo, yo a Romero y al Comité Óscar Romero les debo muchas cosas, ¿no? Me puse en Burgos, estuve en relación unos poquitos años con el Comité Óscar Romero de Burgos, luego ya me fui a estudiar y ya mi trayectoria fue por otros caminos, pero siempre en paralelo a esta ya nueva forma del compromiso social, político y de la fe que había descubierto con este, entre otros, con este libro que, como os digo, devoré. Así que esa es una de mi primera idea que os quería transmitir, que os voy a contar de Monseñor Romero que no sepáis y que no le debamos tantas cosas, ¿no? Por tanto, es un honor presentar esta agenda que sin duda eleva la mirada. Es un material que tiene, si solo tiene esa capacidad ya es suficiente, ¿no? De elevar la mirada por encima de lo rastrero, lo frívolo, lo superfluo, lo descartable de la sociedad de consumo actual, que es tan de mirarnos el ombligo. Y esta agenda tiene esa capacidad de elevar la mirada por encima de todas esas cosas, ¿no? La agenda sigue el ya clásico esquema de ver, juzgar, actuar, que tanto bien también me hizo a mí. Podríamos hablar de este esquema, si está pasado de moda, si no está pasado de moda, ¿no? Pero la agenda tiene toda una parte dividida en un ver, toda una parte dividida en un juzgar y toda la parte dividida en un actuar, ¿no? Este viejo método, que por cierto, este año también se cumplen 100 años, si no lo sabéis, del nacimiento de la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, con la que yo también tuve vinculación y luego tuve también otras experiencias. Y cito a la JOC porque fue la JOC, sobre todo de la mano de Joseph Cardin y otros maestros de aquella corriente, los que no crearon, pero sí, digamos que extendieron, universalizaron este método sencillo del ver, juzgar y actuar. Por supuesto, en España la OAC y muchísimas corrientes, ¿no? La propia Iglesia Universal ya lo ha usado como método. El Papa Francisco lo reconoce abiertamente, ¿no? Es decir, es un método de análisis, sentir, de pasar por la cabeza, por el corazón y sobre todo por las manos los problemas de los hermanos, ¿no? Y me gusta que esta agenda siga teniendo esa pedagogía de ver, de partir de mirar a la realidad del mundo. No podemos hacer las cosas sin partir de la mirada de la realidad del mundo, de los hechos concretos, no de las teorías, ni siquiera de las ideologías, ¿eh? Los hechos incontestables, ese método que pusieron en marcha aquellos jóvenes belgas de la JOC, que era un método muy sencillo, que precisamente por eso triunfó, porque los obreros más sencillos lo podían plantear, porque partían de los hechos de su taller, de su fábrica, de sus luchas, hechos incontestables, ya no parten de ideologías, de teorías. Cuando tú ves las fotos de satélite de cómo ha quedado la ciudad de Gaza, por ejemplo, esos son hechos incontestables, a partir de esa realidad. No, me pueden contar lo que quieran, me pueden justificar lo que quieran, pero hay unos hechos, hay una realidad que se puede fotografiar, porque así los viejos militantes de la JOC y de la UAC, que algunos la han visitado,
precisamente decían, no, el ver tiene que ser fotografiable, tiene que caber en una foto. Yo el otro día veía las fotos del antes y después de la ciudad de Gaza. Claro, cualquier análisis que hagamos o parte de esa realidad o ya... Ese ver, que aquí está bien plasmado, esa mirada al mundo específicamente latinoamericano, pero no solo al mundo latinoamericano, ese ver de los países del Oriente Medio, ese ver de la casa común, ese ver de la situación de las empleadas de hogar. El juzgar, ese pasar esa experiencia de la realidad por la cabeza y el corazón, un juzgar que debe ser comunitario, un juzgar que debe tener en cuenta no solo mis pequeños problemas, sino los problemas de toda la comunidad. Y sobre todo un actuar, que creo que es una de las cosas que más nos hacen falta. La agenda cita mucho, que me ha alegrado, a Paulo Freire, que él era el pedagogo de la pedagogía de la acción. De la pedagogía de la acción. Hay un par de artículos muy interesantes sobre cómo hay una experiencia de una profesora que cuenta cómo cuando se junta con un grupo de jóvenes es fácil que enseguida llegue a un análisis, a una queja del mundo, a ver que esto está así, esto está así. Es relativamente fácil que los jóvenes puedan plantear que es necesario un cambio, las causas de esas situaciones, pero el gran problema que se encontraba esta profesora es el implicar a esos jóvenes, y aquí también a estos adultos y a estos mayores que somos, en la transformación de esas cosas que no nos gustan. Una cita de Gramsci, que cita también la agenda: seamos pesimistas en el análisis, pero profundamente optimistas en las realidades solidarias que pongamos en marcha. A veces a los movimientos de base, a los movimientos populares y a los movimientos en general de la izquierda se les acusa de excesivamente pesimistas y derrotistas, y eso se debe vencer precisamente con un gran optimismo y una gran esperanza en la capacidad de acción. Porque decía un viejo militante que la esperanza es la virtud del que lucha. Creo que también sale algo de esto en la agenda. Es decir, que es el luchar, es el poner en marcha realidades solidarias, es el poner en marcha realidades transformadoras, lo que va a retroalimentar nuestra esperanza y lo que nos va a sacar de la dinámica del derrotismo en la que parece que este mundo está instalado. La primera parte de la agenda es verdad que a veces se hace apesadumbrada, en el sentido de que esa mirada al mundo que vemos en el ver a veces nos puede llegar a pesar en exceso, porque vemos un mundo pues a veces devastado por la avaricia, por las guerras, por los poderosos, por los de arriba, por la miseria, por la falta de techo, por la violencia contra los inmigrantes, por la polarización política, todo eso que se presenta en el ver, ¿no? Y precisamente es el actuar el que nos hace o nos debe hacer salir de ese análisis que no es pesimista, que es realista, pero que si no damos el paso a la acción, pues no nos quedamos en ese derrotismo que es el que quiere este sistema que nos aplasta. Fijaros que yo siempre decía, uno de los fundadores de la OAC, precisamente, Guillermo Rovirosa, que a veces los cristianos en la Eucaristía, siempre en la última parte de la Eucaristía, sabéis que es la acción de gracias, ¿no? Y parece que la acción de gracias a veces los cristianos es: doy gracias por tal, doy gracias por esto, damos gracias por esto otro. Y él decía, acción de gracias, la propia palabra lo dice, es acción. Deberíamos salir, los cristianos de la Eucaristía, con una acción, con un compromiso de acción. La acción de gracias debe ser eso, acción. Acción. Y en ese sentido la agenda pues apuesta por la acción, por el actuar, ¿no?
Jesús, yo cuando tú me vas cortando, no Sí, sé, sí, tú vas. ¿vamos bien? Vas muy bien. Vale, me quedan... Una agenda que, como los 35 años anteriores, parte de la mirada de los de abajo. No es una agenda para estar de acuerdo con todo. Yo, de hecho, hay varios artículos que no estaba de acuerdo. Pero sí que me despertaba el ánimo y las ganas de dialogar y de preguntar. Me ha cuestionado, por ejemplo, el artículo de un autor de China, pero había cosas que no acababa de entender y que me gustaría dialogar porque no es una agenda para pensarla críticamente, al revés. Es una agenda para dialogarla, para vivirla, para trabajarla, pero sobre todo, como os digo, aun no teniendo que estar de acuerdo en todo lo que plantea, tiene la gran virtud de partir la mirada de los de abajo. Y en esto creo que lleváis 35 años poniendo la mirada desde los de abajo. A esto sí que le he dedicado tiempo, como decía Jesús, casi un libro, o si no un libro entero, ¿no? Los de arriba han devastado la historia y la han salvado y la siguen salvando los humildes, los de abajo, los descartados. Los vencedores suelen ser los que cuentan la historia, pero los que hacen la historia son las inmensas legiones de gente sencilla que se levanta cada mañana a trabajar para su gente, su familia, sacar adelante sus pequeños, grandes proyectos, sus pequeñas, grandes ilusiones. Y esa es la mirada que aporta la agenda, una mirada desde los de abajo. Cuando en enero tomaba posesión del gobierno de Estados Unidos Donald Trump y lo primero que anunciaba eran unas medidas durísimas contra los inmigrantes, era obsceno ver cómo los más ricos del planeta que estaban detrás de él, los señores dueños de las grandes empresas que conocéis, que estaban en la toma de posesión, aplaudían impúdicamente. Realmente una escena obscena. La agenda nace para estar en el punto absolutamente contrario a esas obscenidades de los de arriba. Los de arriba han devastado la historia y la han salvado los humildes. Esta frase la acaba de decir León XIV, que me ha llevado una alegría. Sabéis que se está desarrollando ahora el encuentro de los movimientos populares, que le ha dado continuidad el encuentro de movimientos populares que empezó el Francisco. Y con alegría recibí la noticia de que León XIV ha continuado con ellos. Y os recomiendo que leáis el texto inaugural de León XIV. Habla de estos temas y no deja un lugar a dudas de que, y lo dice muchas veces, que está con los movimientos populares. La agenda también habla mucho de los movimientos populares. Por tanto, hace un esfuerzo que a mí me ha gustado, y además, como acababa de escribir este libro, hago por recuperar las luchas de los de abajo. No solo los logros personales, sino los enormes logros institucionales que en la historia han tenido los de abajo. Hay un artículo bonito sobre los de abajo, especialmente sobre el movimiento obrero. Buena parte de los logros, por no decir todos, institucionales, de los que nos sentimos colectivamente orgullosos en nuestra sociedad, nunca ha sido fruto de la cesión de los de arriba, sino más bien de la concesión que los de abajo con sus luchas han arrancado a los de arriba. Cuando Bismarck a finales del siglo XIX decreta la primera ley de seguros sociales,
no lo hace porque quiera congratularse con el incipiente movimiento obrero alemán, que llegó a ser el más fuerte de toda Europa, sino lo hace precisamente por miedo a las consecuencias que podía tener una revolución social en Alemania. Y tiene que sacar la primera ley de seguro social, arrancada por el movimiento obrero alemán, que luego fue seguida por el resto de los gobiernos europeos. Cuando en España se decreta por primera vez la jornada de 8 horas, 1923, hace ya 102 años, es después de la huelga de la canadiense, una de las huelgas más ejemplares del movimiento obrero europeo. Una huelga de casi 45, 46 días, en la que el movimiento obrero arranca la ley de 8 horas, que aunque hoy está en entredicho, pero y así podemos pensar cada uno de la seguridad social, la sanidad universal, cualquiera de las cosas de las que nos sentimos colectivamente orgullosos, han sido fruto de las luchas de los de abajo, y eso lo recupera también la agenda. Por tanto, ver, jugar, actuar, agenda desde los de abajo, mirada desde los de abajo, esté acertado o no esté acertada. Y la mirada de los de abajo pues es la mirada de, en una historia secularmente machista, pues aportar la mirada feminista. En una historia secularmente, sobre todo en los últimos 2-3 siglos, que ha devastado ecológicamente el planeta, es aportar la mirada del planeta, del cuidado del planeta. En una historia que quiere volver a quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras, la mirada de los de abajo es volverse a posicionar con los trabajadores y trabajadoras. En una historia que sigue saqueando Latinoamérica, que sigue saqueando África, la mirada de los de abajo es posicionarse indudablemente con las víctimas de aquellos saqueos. En una historia de fronteras y de ricos y pobres, la mirada de los de abajo es ponerse del lado de los que sufren las fronteras. Y el tema de la agenda es la política, tema que no podía ser mejor traído. El tema global, que aunque yo otros años he tenido la agenda y es un tema transversal, constantemente. La política, decía Víctor Frank, el psiquiatra austriaco que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y que luego él desarrolló toda una logoterapia, lo digo porque a nivel profesional me toca trabajar con él, sus textos, y que en el campo de concentración, incluso privados de toda dignidad y de toda en las situaciones más extremas que un ser humano se puede encontrar, siempre había dos temas de conversación que eran recurrentes entre los prisioneros de Auschwitz, y era la religión y la política. Pero en el fondo es como una de las cosas esenciales del hombre, ¿no? La trascendencia, la espiritualidad, ese sentimiento que puede tener el ser humano, y la política de las realizaciones concretas y incluso en esas situaciones, porque todo es política, todo es política. Y la política, decía Francisco, que es la forma más alta de amar. Es la forma más alta de amar. Y tiene mucho sentido. Dar de comer al hambriento es un acto de indudable buena fe, de buen corazón, que todos deberíamos hacer si tenemos la ocasión, o acoger al peregrino, acoger al inmigrante. Son actos nobles que deberían brotar de todo corazón noble. No siempre brotan. Pero
hacer una ley para que no se derroche comida, o hacer leyes para que la bolsa de Chicago no imponga el precio del grano que hunde en la miseria a cantidad de campesinos, eso es política. Y dar de comer al hambriento políticamente probablemente tenga más que ver con implicarse en las luchas, que hagan leyes que impidan esas cosas. Amar caritativamente, eres capaz de amar a la persona que tú ves con cara y ojos, que te llega a enternecer el corazón. La capacidad de amar políticamente es incluso amar al que no ves y al que ni siquiera conoces. Por eso entiendo que Francisco diga que es la forma más alta de caridad o la forma más alta de amor, a la que estamos llamados personas de buena voluntad, todo ser humano y especialmente los que nos decimos cristianos. Por tanto, una educación en la fe, una educación debe incluir la política, pero esa política con mayúsculas, no la política que os voy a contar, no la política rastrera de bajos fondos, de polarización a la que por desgracia estamos acostumbrados, ¿no? Decía el viejo aforismo aragonés, que todos conoceréis, cuando se coronaban los reyes de Aragón, el viejo aforismo de le obligaban al rey a jurar bajo el aforismo de nos que somos tanto como vos y todos juntos más que vos. Pues fijaros, estas sencillas frases engloban dos de los ingredientes fundamentales de una política moral o una política con mayúsculas. En el nos que somos tanto como vos viene a reconocer que el reino está por encima de nadie, que cada persona, que la libertad individual de cada persona es sagrada, la del rey y la del último trabajador o trabajadora. Y la siguiente frase, y todos juntos más que vos, viene a decir que lo colectivo está incluso por encima de la figura, en este caso del rey. Fijaros qué bonita sabiduría ancestral de nuestra tierra. Libertad individual y bien común, muchas veces en tensión en la vida política, pero son dos de las patas que hay que tener en cuenta para hacer una política con mayúsculas, ¿eh? Hoy en día parece que hay una hipertrofia de la libertad individual y vemos a Milei al grito de libertad carajo, y la libertad, que es una palabra bien hermosa, parece que se la han apropiado determinadas ideologías, ¿no? Pero la libertad individual sin el bien común, sin el bien social, es, como decía Rosa Luxemburgo, la libertad de la zorra libre en el gallinero libre. Es decir, volvemos a la ley del más fuerte. Esa es la libertad de Milei, la libertad de... bueno, ya sabéis de quién, ¿eh? La libertad del más fuerte, la libertad del zorro libre en el gallinero libre. Esa es la libertad que muchos quieren. Libertad sin el bien común, sin tener en cuenta a todos los demás. Y todos los demás incluye al último de los demás, sobre todo al último de los demás. No es posible la libertad. Perfecto, iba a acabar con otra cosa. Me gusta mucho uno de los artículos de João Pedro, el de formar militantes, todo el tiempo, toda la vida. Para todo esto, ver jugar, actuar, los de abajo, la política, hacen falta militantes. Hacen falta gente, personas, hombres, mujeres, que lo lleven a cabo. Gente que entregue, muchos de vosotros tenéis esas experiencias, ¿eh? Este artículo es precioso, el de formar militantes, ¿no? Vienen cómo formar militantes, vienen 10 decálogos, ¿no?
El militante nunca se jubila, su compromiso es para toda la vida, ¿no? Cito una frase de Che Guevara que me ha encantado, no la conocía. El militante necesita ser el primero en la fila del trabajo y el último en la fila de la comida. Wow. El militante es aquel que en la fila de doblar el lomo es el primero y en la fila de pedir la recompensa es el último. Y esa es la prueba del 9, ¿eh? También en la política. Políticos que doblen el lomo y que a la hora de cobrar sean los últimos, a esos ahí son los que hay que votar. Pero esos son los que hacen falta. Y entre nosotros hará falta que seamos así. El militante necesita ser el primero en la fila del trabajo y el último en la fila de la comida. Muy buena esa cita que no conocía. Y ya por acabar, impresiona de la agenda, como todos los años, impresiona el martirologio. El martirologio, el leer la cantidad de gente que ha vivido esto, uno detrás de otro. El testimonio que van citando, los que hay aquí citados, que serán unos cuantos, son muchos, pero no deja de ser una representación de los miles de personas que la agenda tiene la capacidad de rescatar del olvido y que no se olviden y que queden negros sobre el blanco. Imagino que habrá muchos más que se irán poniendo. Pero yo esta vez que me lo he leído así un poco del tirón, impresiona la cantidad de personas que han dado su vida por estos muchos conocidos, Romero el primero, pero tantos y tantos y tantos otros. Y voy a acabar con 3 minutos, porque me toca. He empezado con una cosa personal y acabo con otra personal. Y igual sugiero que metan en el martirologio al que voy a citar ahora. Hoy, 24 de octubre de 2025, se cumple el 50 aniversario de la muerte del que para mí es un gran militante, que fue Cipriano Mera. Probablemente no es muy conocido fuera de ciertos ambientes. Cipriano Mera fue un líder de la CNT anarcosindicalista que murió el 24 de octubre de 1975 en Francia, en París, en el Hospital de Saint-Claude, en un barrio obrero. A los 79 años, se había jubilado con 73, 5 años antes. Cipriano Mera fue un obrero madrileño que durante la prerrepública y república estuvo encarcelado más de 30 veces por las luchas sociales, que siendo enérgicamente antimilitarista y pacifista durante la Guerra Civil, le tocó ser general del 4º Ejército Republicano y fue el artífice de las victorias a Mussolini en Guadalajara, en el Jarama. Acabada la guerra, cuando él salió de la cárcel en el año 36, le pusieron a su torturador delante y él no quiso hacer nada, le dijo que se fuera, perdonó a su torturador. Acabada la guerra, como había sido general del Ejército Republicano, a los altos cargos le llegó una maleta llena de joyas y oros para que en el exilio pudieran ir tirando. Él la devuelve al Banco de España con una nota diciendo de parte de Cipriano Mera. Después de un periplo condenado a muerte, acaba exiliado en París, vuelve a la paleta de albañil, que era su oficio toda la vida, y continúa en las luchas sociales. Cuando visité su tumba en marzo, en París, es una tumba como de cartujo, tierra, y unas malezas que crecen encima, y una lápida, o sea, que estaba escondido en la maleza, olvidado. Personas de una integridad moral, personas que cumplían letra por letra esta definición de Guevara del militante. Y hoy se cumplen 50 años. Y acabo con una anécdota, porque Cipriano Mera en el año 70 fue a visitarle Julián Gómez del Castillo, que por aquel entonces era presidente de la editorial ZYX, ZYX, una de las editoriales que más libros publicó contra el franquismo, de movimiento obrero, etcétera. Era una editorial cristiana, pero también amplia, ¿no? Y tuvieron un largo diálogo.
en su casa parisina, Cipriano Mera y Amayor y Julián Gómez del Castillo, presidente de la editorial CIS, porque Cipriano Mera le había dado sus memorias a la editorial CIS para publicar, sin cobrar absolutamente nada, que por cierto recomiendo leer, Guerra, Exilio y Cárcel, Cipriano Mera. Y al final de ese diálogo, Cipriano Mera le dice a Julián Gómez del Castillo: espero que la tierra me dé el calor que me han negado muchos de mis amigos y compañeros en esta vida. Julián Gómez del Castillo le dice: el calor que tú buscas en esa tierra, yo lo llamo Dios. Y Cipriano Mera le contesta: en ese Dios que tú crees, y habían estado enfrentados, el uno cristiano, el otro ateo militante, en ese Dios que tú crees, yo también creo. ¿Qué lección sacó de esta? Que muchas veces no es una cuestión de fe, es una cuestión de vida solidaria. Y en el barro de las luchas por los problemas de los hermanos es donde nos vamos a encontrar los que tienen más fe, los que tienen menos fe, los que se dicen agnósticos, los ateos, porque es la prueba del 9. Y muchas veces nos acabamos dilatando en las cuestiones de sí, y son esas cosas, la vida de dos personas entregadas, las que hacen descubrir que tenían la misma fe. Lo llamarían de otra manera, pero tenían la misma fe. Y de eso habla mucho la agenda. Y con ese pequeño homenaje a Cipriano Mera, porque yo he escrito cosas sobre él y justo hoy quería acabar. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por este momento especial de la presentación de la Agenda Latinoamericana y a todos los que nos acompañan año con año a esta presentación. Prácticamente son como nuestra familia, ¿no?, que nos acoge y que de alguna manera pues en este espacio pues tejemos la palabra, tejemos la vida, ¿no? Y que cada año pues aprendemos de los nuevos artículos de la agenda que vienen en este libro. Para mí pues ha sido también en lo personal un libro que también me ha politizado en el proceso de estar en el comité y que creo que para muchas comunidades en nuestros territorios también es un libro muy importante. Aquí seguimos también nosotras en camino de esta construcción, de esta utopía, ¿no?, de este sueño de tener un mundo mejor y ese espacio donde nos encontramos, esos espacios son espacios políticos, prácticamente porque nosotras, digamos, se construye desde esos espacios, ¿no? Y el capitalismo, lastimosamente, también está dentro de esos espacios públicos y es el que ha mercantilizado y ha precarizado esos espacios públicos. Pero también los espacios privados, ¿no? Los espacios privados porque la acumulación del capital viene también de todos esos trabajos que nos han sido reconocidos como trabajos que históricamente pues han hecho las mujeres y que, por ejemplo, también las mujeres migrantes también ahora estamos desarrollando en este país. La acumulación viene de esos trabajos invisibles, ¿no? Las mujeres, bueno, también podemos contribuir a generar espacios de construcción, de aprendizaje, de espacios, ¿cómo decir?, que sean políticos, espacios para poder empoderarnos y para también que sean espacios antirracistas y anticolonialistas. No sé, bueno, todos creo que han escuchado esta frase de todo lo personal es político, ¿no? Esta frase viene desde los años 60, 70 en Estados Unidos, que el movimiento feminista pues reflexionaba ante esta frase que salió de una mujer feminista, de un artículo que publicó. Venía porque lo personal es político, ¿no? O sea, creo que en torno a esto hay muchísimas reflexiones, ¿no? Porque hay cosas que no se nombran, que no se mencionan, que están invisibles, hay cosas en lo privado que parece que es un problema privado y no un problema público, ¿no? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los cuidados, las maternidades,
por ejemplo, el trabajo del hogar, la pareja, lo amoroso, o sea, todas esas cosas parece que fueran como que en lo privado y que lo que tenemos que resolver en lo privado, ¿no? Y no en lo público, y que no sean políticas públicas para resolver estas situaciones, ¿no? Y desde ahí viene esa frase, ¿no?, de que lo personal es político, porque todo aquello pequeño que a veces no se torna como importante o que el sistema no lo considera importante, es para nosotras, pues yo creo que desde los movimientos feministas es algo que tenemos que sacar a la luz, que visibilizar, que transformar. O sea, todo aquello que no se nombra no existe, ¿no? Aquello que no se visibiliza, pues no se conoce, ¿no? Hay una frase que me gusta un montón que nos dejó Pepe Mojica, que la política es la felicidad humana, dice. O sea, es porque significa que nosotros, o sea, si no trabajamos para construir esto, pues no vamos a tener esos derechos, ¿no?, para poder tener una vida digna. También lo de lo personal es político, también no hay que dejarlo a nivel individual, ¿no? También creo que es a nivel colectivo, porque siempre la comunidad es la que sostiene a todas las personas, ¿no? O sea, decir que solos no podemos contra este sistema, ¿no? Tiene que ser en comunidad. La mayoría de mujeres que conformamos este colectivo o esta asociación de trabajadoras del hogar aquí en Zaragoza somos mujeres, somos pueblo, venimos de los Ures y que también venimos de esos territorios con las venas abiertas, caminamos en medio del dolor, de este dolor de la opresión, de todas las, estamos hablando de más de 500 años que sobre nuestros territorios pues se ha saqueado y que se sigue saqueando a través de ahora pues de empresas mineras que roban nuestros recursos naturales, y que también nos expulsa a las personas o expulsa a las personas de todos estos territorios. Y somos mujeres, pero como decir, venimos de en medio de este dolor, pero no un dolor de victimismo, como decía Gloria Ansaldúa, una mujer chicana que también era una mujer feminista que luchó también, ella también era escritora, poetisa en Estados Unidos, que no es un dolor de victimismo, sino un dolor que nos da la fuerza, ¿no?, que nos da la capacidad para poder transformar. O sea, es decir, que no vamos aquí a pasarnos lamentando, sino que también que nos ayuda a actuar, ¿no?, y a poder intentar cambiar la realidad. Esta tarde quiero invitarles siempre a seguir politizándonos, a seguir leyendo la agenda latinoamericana, que cada año pues trae una diversidad de artículos y que también nos trae diferentes causas, ¿no?, diferentes luchas en diferentes territorios, que a veces pues desconocemos todas las luchas que se dan en diferentes sitios, ¿no? Nosotras como colectivo pues tenemos el honor también de escribir un artículo desde lo pequeño, desde nuestros sentires, desde nuestras vivencias, un pequeño artículo que lo escribimos conjuntamente con otra compañera que forma parte también de la asociación, que es Cristina Sánchez, y también con las voces también de nuestras compañeras en el colectivo, ¿no? Nosotras, pues, como decía, somos mujeres de los Ures que nos hemos obligado a migrar prácticamente por el sistema capitalista neoliberal, que de alguna manera pues hace como una situación de violencia en todos nuestros territorios, una violencia económica, una violencia de falta de derechos, y que a la vez pues nos venimos y nos encontramos y formamos parte de esta cadena global de cuidados, porque a la vez dejamos nuestras familias, nuestras hermanas, nuestras madres, dejamos los hijos a cuidado de otras mujeres. Es decir, venimos a cuidar aquí hijos y hemos dejado nuestros hijos al cuidado de nuestras hermanas o nuestra madre, ¿no? Y también las personas mayores también las dejamos al cuidado de otras hermanas y aquí venimos a cuidar. Pero esto no es casualidad. También este sistema capitalista, que hablaba de las cadenas globales de cuidado, nos obliga a nosotras las personas migrantes o las mujeres migrantes, en este caso, a trabajar en los cuidados. No es un trabajo que sea
como decir, no sea como un trabajo como cualquier otro, sino que es un trabajo que no ha sido reconocido como trabajo. Históricamente, pues no ha sido así. Y por lo tanto, no se ha dado derechos a este trabajo. Y claro, o sea, decir, no se reconoce quiénes hemos sido nosotras en nuestros países de origen o lo que hayamos hecho, nuestras profesiones, nuestra formación, porque prácticamente eso como que queda borrado, ¿no? Aquí venimos a tener que empezar de cero y las únicas opciones de trabajo pues es el trabajo en cuidar personas mayores y muchas veces en los trabajos de interna, que esto hereda prácticamente. Este trabajo de interna hereda históricamente como aquellos trabajos de la colonia, ¿no? Donde en el tiempo de la esclavitud tenían una persona 24 horas al servicio de su amo, ¿no? Entonces, estos trabajos heredan también esas formas, ¿no? Esas situaciones y claro, no tienen como los derechos mínimos para poder realizar estos trabajos. Y muchas de nuestras compañeras están en este tipo de trabajo, trabajando más de 50 horas a la semana, sin derecho a descanso. Muchas veces no duermen, o sea, tienen que de una jornada del día, pues ellas estar levantándose o despiertas por la noche a seguir cuidando y esto pues desgasta mucho la vida, mucho la salud de muchas mujeres que además sienten que están como en una cárcel. O sea, me decía esta semana una compañera que había estado un par de mesecitos cuidando así, de repente que le salió un trabajito porque está como sin trabajo y me dice, yo estos 2 meses que no salí ni un día, yo me sentía como el primer día que salí, como que si había salido de una cárcel, porque es no tener vida, o sea, estar todo el tiempo encerrada y es que además las que saben de cuidar personas mayores y han pasado por esos procesos saben lo desgastante que también es, o sea, es decir, que vamos, o sea, queremos a las personas, incluso a nuestra familia, a nuestra madre, pero también es algo muy duro, o sea, el trabajo de cuidados. Entonces, lamentablemente, pues estos trabajos no tienen como la condición de un trabajo como cualquier otro, con unos derechos mínimos, porque a pesar de que hemos avanzado en estos últimos años y que ustedes lo habéis visto por las redes sociales que hemos conseguido o por los medios de comunicación que hemos conseguido algunos derechos, pero eso, conseguir lo que es importante, ¿vale? Pero la realidad también es otra, ¿no? O sea, decir que si cambiamos las leyes, pero también la gente no cambia de mentalidad, no cambia, no se genera esa conciencia de que cuidar también es trabajar y que además hay personas que también merecen unas condiciones dignas, pues seguiremos en lo mismo, ¿no? Yo creo que es necesario pues generar esa conciencia, ese trabajo. Y nosotras como asociación venimos haciendo un trabajo además de concienciar y de visibilizar, porque como decía antes, lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza parece que nadie lo conoce y queda como en lo privado de las familias y no se a nivel de sociedad pues no se da a conocer, ¿no? Entonces, cuando nosotras llegamos como migrantes, aparte de no reconocer nuestros estudios, lo que nosotras somos, pues también no se reconoce que tenemos derecho a tener papeles, o sea, nos dejan en la ilegalidad siempre con estas leyes de extranjería, que a pesar de que se ha reformado recientemente también, pero sigue siendo una barrera y una situación muy difícil para las personas migradas. Y últimamente, por ejemplo, aquí en Zaragoza estamos viendo muchísima gente también durmiendo en las calles, muchísima gente migrante que no tiene hogar y también eso porque no se dan medidas sociales para proteger a esta gente, ¿no? Y bueno, creo que nosotras también nos hemos implicado también en el tema de que se dio hace poco también con relación a la regularización, que se hizo una movilización a nivel estatal, porque seguimos estando esperando que esa ley pues sea aprobada, ¿no? Es que se recogieron más de 700.000 firmas y hasta actualmente no tenemos respuestas. Y bueno, también es de decir que nosotras, aparte de esto, que además nos cuesta muchísimo la organización porque nuestras vidas precarias de los tiempos de muchas compañeras y de las realidades que venimos cada una,
pues también nos cuesta juntarnos, ¿no? Nos cuesta organizarnos, pero tenemos un pequeño local donde hacemos los encuentros con la idea del cuidarnos, de acompañarnos y de también concienciarnos nosotras mismas también de que tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque también nosotros manejamos una frase de cuida a quien te cuida, porque claro, también nosotras merecemos unos cuidados dignos, ¿no? Cuidamos a personas, pero a veces no se nos cuida, dándonos derechos, dándonos el tiempo de descanso, dándonos lo que nosotras merecemos y lo que es de justicia, ¿no? Entonces, nosotras en el espacio, en el local, pues hacemos ese acompañamiento, esa escucha, ese diálogo entre compañeras, porque a la vez que lo que pasa muchas veces que compañeras creen que lo que les sucede a veces es una cuestión individual y que no es una cuestión colectiva, o sea, es decir, que como que le sucedió a ella, pero que no le sucede al resto, ¿no? Y yo creo que el encontrarnos y el juntarnos nos hace a nosotras entender también que esto no es un problema individual, sino que es un problema de una sociedad y que necesitamos nosotras pues hacer algo para ello, ¿no? O sea, decir que el cuidar nuestra salud también es importante, el sanar, porque el sanar también es político, y el encontrarnos nos hace a nosotras también sanar de alguna manera cuando nos contamos qué es lo que nos pasa y que nos damos ánimos unas a las otras, ¿no? Y que muchas de nuestras compañeras, aparte de que puedan sufrir, no tener trabajo, no tener cómo llegar a fin de mes, pues también existen las violencias que sufren cada día en los hogares y que ellas de alguna manera quieren externalizarlo, ¿no? Otra cosita. Bueno, para nosotras la educación política, o sea, dentro del colectivo, es un proceso de politización, pero bueno, de todo, ¿no? Politización de los sentires, de los afectos, y que también eso nos hace repensar también en qué lugar, en el lugar que ocupamos nosotras en esto, ¿no? En esta situación. Y que si se acuerdan de la frase de, por ejemplo, de Eduardo Galeano, que decía, nosotras somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Entonces nosotras estamos intentando, pues, desde lo pequeño, intentar cambiar nuestras realidades, ¿no? Hay una compañera nuestra que, aparte, cuando leáis el artículo, hace unas reflexiones que, bueno, que no nos podemos dormir en los laureles nosotras también, ¿no? Y que le dice que si son suficientes, o sea, nos preguntamos, ¿no? Si las acciones que nosotras hacemos son suficientes para poder generar conciencia en la sociedad, que eso es una reflexión que hacemos y que tenemos que seguir construyendo la política, una política de justicia, y que para nosotras no es una opción, sino es un deber. O sea, como personas migradas nos encontramos aquí de alguna manera y que a la vez tenemos que, saber nuestra realidad y nuestra situación y ser conscientes de que tenemos que buscar las formas de cómo organizarnos aquí en este territorio. Y bueno, tras estas reflexiones nos surgen también unas llamadas a nosotras de la acción, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ante ello, no? Para nosotras seguir construyendo unos espacios seguros de mujeres, seguir construyendo estos espacios donde podamos nosotras llenarlo de deseos y de nuestras esperanzas y ilusiones es importante. Construir también entre nosotras relaciones de confianza, revisarnos como colectivo, porque también, o sea, dentro de nosotras también, o sea, surgen los conflictos, ¿no? Y tenemos que hacer como esa reflexión. También agradecer los procesos y también el acompañamiento de muchas personas que nos han hecho a través de todo el tiempo que hemos estado organizadas, ¿no? Hay gente que nos ha acompañado en estos procesos y que también tenemos que ser agradecidas. O sea, que todo esto pequeñito, o sea, a veces parece que no tiene significado, ¿no? Todas esas cosas del agradecer, del acompañarnos, del apapacharnos, como decimos en nuestros territorios, parece que no, a veces no es importante, pero sí, todas esas cosas pequeñas nos hacen a veces nosotros estar de otra manera,
¿vale? Porque con las situaciones o con la realidad de nuestras compañeras, a veces con una palabra de aliento, pues le cambias un poco la situación, ¿no? O sea, a veces hay cosas que no están en nuestras manos, porque muchas veces lo decimos, porque muchas compañeras a veces andan en busca de trabajo y para nosotras no está a veces en nuestras manos poder solucionarlo, ¿no? Pero claro, o sea, orientarlas, nosotras damos orientación, hacemos talleres diversos para poder, digamos, de alguna manera conocer. Yo creo que todo esto también es parte de los procesos que tenemos que seguir haciendo, es formándonos, informándonos, y esa es parte de lo que la asociación también hace, ¿no? O, digamos, a compañeras recién llegadas que desconocen las leyes, que desconocen que si tienen derechos o no tienen derechos, que a veces también se sienten solas. También desde la organización nosotras también les damos un acompañamiento en derechos laborales, en problemas que les pasen también en su situación, aunque ellas no tengan papeles, porque a veces piensan el que no tener papeles es como que no tienen derechos, ¿no? Entonces nosotras también hacemos esa conciencia en ellas de que sí tienen derechos. Y bueno, nosotras queremos seguir enredándonos, queremos seguir trabajando colectivamente con diferentes colectivos, que las causas son muchas y creo que solo juntas podemos lograr que esta sociedad cambie, ¿no? O sea, y también cambiar nosotras, ¿no? Porque a veces también, aunque, como digamos, seamos conscientes de muchas cosas, hay otras que están ahí presentes que tenemos que cambiarlas en nuestro día a día, y eso es político, ¿no? Y yo creo que estos espacios donde tejemos la palabra, tejemos la vida, creo que son importantes para reflexionar y para darnos cuenta de muchas realidades que pasan, ¿no? Agradecer este momento, este espacio de compañerismo y nada, a seguir gastando la vida en la lucha por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y de las personas y de la vida humana. Nada más. Bueno, pues ahora queda un espacio abierto a si queréis preguntarles alguna cosica a los compañeros. Yo comparto contigo una profesión, la medicina. Pero nos diferencia la especialidad. Tú eres un médico clínico y yo sería, por coger parte de tu exposición, de ser un médico social. ¿Qué es un médico social? Alguien que lleva casi 40 años defendiendo a los trabajadores y trabajadoras. Cuando yo empezaba en la década de los años 80, yo llego a título histórico y lo enlazo con la exposición de Carolina. En la década de los años 80, la inmensa mayoría de las personas que venían a mi consulta eran varones y de 50 años. La mayoría de las personas que me vienen a mi consulta actualmente son mujeres, no varones, y mayoritariamente nacidas en el sur, por coger la frase de Carlos. Pero ambos colectivos, aquellos y estos, tienen un común denominador. Son de los de abajo por coger. Y son, y siguen siendo, los que habrán movido el mundo, pero fueron y siguen siendo los que son machacados en el puesto de trabajo. Y lo que he intentado, y ya estoy quizás tocando con las yemas de los dedos mi final de vida laboral, es intentar asesorar a esas personas de abajo que saben de su oficio pero no saben de leyes ni de medicina, para poder abrirles unos resquicios de lucha en la protección de su salud. Y has cogido otra palabra,
de ver, juzgar, actuar y militar. Hablemos. Y hablemos del entonces y de la ahora. Cuando yo empezaba en la década de los años 80, que era la época de la transición democrática en este país, habíamos conciencia de libertad, de la masa obrera. Y ahora hay un individualismo brutal en la, comillas, masa obrera. Digo más, no colectivo. Y eso está generando que entonces se podía actuar socialmente para defender mejor a esos trabajadores fuera, dentro de una estructura sindical o parasindical. Y ahora, con ese individualismo tan brutal que tiene, prácticamente no se está podiendo hacer. Y solamente me llegan cuando ya están marchados, cuando ya están rotos, cuando ya no se puede hacer nada. Creo que el actuar y la militancia tiene que seguir existiendo. Y tiene que seguir existiendo personas que dentro de las estructuras de los movimientos obreros tal como están establecidos, o con nuevos movimientos obreros que se puedan establecer, sigan siendo el faro, la luz, la guía a esos trabajadores de abajo, a esas trabajadoras de abajo, para que puedan preservar su salud. Porque como yo les decía en las charlas que les daba a los trabajadores, les decía, mirad, hay una frase bíblica que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y les respondía, pero no figura en la Biblia que morirás trabajando para ganarte pan. Por lo tanto, les exhortaba a que defendieran su salud en el trabajo, pero para exhortarles en eso, y concluyo, necesitan asesoramiento. Nada más. Sí, Antonio. Antonio de Teruel, muchas gracias. He llegado tarde, pero no me importa porque era una manifestación importante por la cantidad de policía igual aquí que había por ahí, ¿no? Entonces, gracias por rescatarlo del martirologio latinoamericano mundial. Muy pronto va a salir un libro de Benito Ardíz, que estamos en Zaragoza, y entonces va a ser la segunda edición. La agenda desde el principio de los tiempos, pero 92 o por ahí, ¿no? Cuando éramos un poco más jóvenes, pues se ha encargado de mantener viva esa memoria de profetas, profetisas y mártires, ¿no? Que al final no hace falta morir sangrientamente, puedes morir de un cáncer de lo que te han puesto, como le pasó a Proaño, ¿no? Entonces, gracias por hablarnos de este compañero anarquista que yo no conocía, y mañana en una pequeña publicación que tengo, pues haremos referencia. Gracias. Encarna. Pues gracias a los dos, porque nos has descubierto cosas nuevas, o sea, muchas nos has recordado, y sobre todo esta persona, luego me la escribirás para esto. Tengo 83 años, 80 años ya. Te habías puesto 3, ¿eh? Me quería ya jubilar de todo, de vivir la política, pero veo que no, que tengo que seguir. Aquí lo pone, dice, no, el militante no se jubila. Veo que tengo que seguir. Carolina, muchas gracias, porque vivo en una residencia y no sabéis lo que aprecio esos cuidados. Las gracias que les doy a esas mujeres que nos cuidan todos los días. O sea que yo estoy feliz de eso. Pero vivir esa política me está suponiendo reivindicar ante muchas compañeras de la residencia vuestros cuidados. Y me parece que es un trabajo que tengo que hacer, y de alguna manera voy a seguir haciéndolo, pues aparte porque, a ver, me preocupa pues los jóvenes, cuando tú decías lo de la política y esto, todos estos que no saben ahora lo de la memoria histórica, que son... Me preocupa, pero ahí yo digo, ¿qué hacer? Pero en algunas cosas, a pesar de mi edad y de mis limitaciones, sí que voy a poder seguir trabajando en algo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Queréis? ¿Alguien más? ¿Adela?
en la portada de la agenda. Esa mano sustentáculos, el dinero al del medio y luego me parece como unas marionetas, ¿no? Que dice mucho. Cada uno interpretará de una manera, pero como que es el dinero que está diciendo el mundo, por así decirlo. Gracias, Adela. ¿Algo más? ¿Sí? En relación con el caso latinoamericano, sí que me gustaría comentar que considero, desde mi humilde punto de vista, que en Latinoamérica creo que existe un miedo atroz a lo que es la política social, ¿no? Porque lo relacionan con el comunismo y lo tildan de un acto vandálico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo considerar, cómo podríamos superar esa barrera que se presenta en Latinoamérica? ¿Me contesta? Bueno, yo creo que también en Latinoamérica también se están trabajando en diferentes territorios. Hay muchísimas luchas, muchísimos espacios en todo Abya Yala. Lo importante primero es conocer en las comunidades lo que pasa, las situaciones, ¿no?, de cada realidad de las personas, de cada comunidad. Claro, es que siempre las luchas siempre las han relacionado, como decía la compañera, con el comunismo, pero es que realmente todo tiene que ver con el socialismo, ¿no? O sea, es decir, con la lucha de la igualdad de las personas, de los derechos de las personas, ¿no? Yo creo que a veces no hay necesidad ni de mencionar ni incluso ni el feminismo, o sea, decir que en todos nuestros territorios hay mujeres que están luchando desde hace más de 500 años, o sea, es decir, que son luchas feministas de alguna manera. No se les ha nombrado igual como feministas, pero lo son, porque estas mujeres incluso no luchan solo por las violencias personales, o sea, decir que les atraviesa, sino también las luchas por las violencias de las comunidades, por defender el río, por defender la naturaleza, o sea, decir que en esas luchas se implican y nunca a veces se está hablando exactamente de feminismo o solamente la situación del género, pero sí hablan de los feminicidios que suceden, o sea, es decir, que hablan de todos los problemas que surgen en la comunidad. Y quizás no se menciona ni a Marx, o sea, no se menciona cuestiones, digamos, ya más de personas más intelectuales, ¿no? Pero hablan del día a día, de lo que sucede, y yo creo que es importante, o sea, es decir, por eso no, decía yo que desde lo pequeño a veces estamos haciendo política. Cuando nos juntamos y empezamos a vernos lo que nos pasa a cada una, o sea, es decir, que no es algo que me pasa a mí, sino que te pasa a ti, o sea, son cosas que al final pues nos ayudan a juntarnos y a organizarnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nosotras nos toca encontrarnos y empezamos a vernos qué es lo que nos pasa. No vamos a obviar que también el sistema capitalista nos envía mensajes por ahí, decir, individualistas, de que si no te esfuerzas, o sea, como que no vas a conseguir, digamos, como tener tus cosas, ¿no? O sea, es decir, ser una persona de bien, o sea, si no luchas, pero en lo individual, ¿no? O sea, nos hace esos mensajes el sistema para que nosotras no nos juntemos y no nos organicemos y pensar que nosotras por nuestro esfuerzo personal hemos conseguido estar donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es trabajar desde abajo, ¿no? Yo creo que la agenda es mejor ejemplo de cómo las comunidades en nuestros territorios trabajan esos temas. Yo creo que es importante, ¿no? O sea, que también educarnos, ¿no? De alguna manera, o sea, no es que nos tengamos que educar, ¿vale? Que nos eduquen cosas que no conocemos, sino que formarnos, entender las leyes, conocer las leyes. Por ejemplo, en los territorios indígenas la gente lucha también porque se reconozca su identidad, o sea, es decir, desde ahí eso también es político, reconocernos, porque
muchas veces, como todo ha sido como blanqueado, es decir, que lo blanco es bueno, lo negro es malo, o que ser indio es ser ignorante, o sea, es decir, que a veces nos cuesta también reconocer nuestras identidades. O sea, que desde ahí viene una lucha política, ¿no? De reconocer quiénes somos. Y nosotras, por ejemplo, las mujeres latinoamericanas que venimos de estos territorios, tenemos que reconocer que, o sea, también a nuestras ancestras que han luchado por los territorios y reconocer quiénes somos en realidad, porque es desde ahí donde se empieza a trabajar. No sé qué más te podría aportar con referente al tema, ¿vale? Pero es lo que nosotras intentamos hacer desde lo pequeño. Yo creo que nosotras no estamos hablándoles ahí del comunismo ni nada de eso, porque muchas veces, como está demonizado, pues también la gente se asusta cuando ellos son comunistas, pero sí, algo de lo que sí mencionamos es que somos feministas, porque al final le decimos, esta lucha es de una lucha por igualdad de derechos, o sea, desde ahí hablamos, sí. Mencionamos el feminismo porque también muchas mujeres feministas de otros colectivos son también mujeres aliadas y lo tienen que conocer, tenemos que nombrarlo porque tienen que saber que esa es la gente con la que también trabajamos o nos acompañamos, ¿no? Yo sí me he acordado de, por las mismas fechas que me leía este libro, creo que unos años más tarde, me impactó la frase de Elder Cámara, que muchos la conoceréis, y se hicieron pósters. El de cuando doy de comer al hambriento me llaman santo, cuando denuncio las causas del hambre me llaman comunista. Eso, por desgracia, va a ser así, ¿no? Es decir, que denunciar las causas parece que estructuralistas, tal. No, pero es que León XIV, os invito a leer el texto de la inauguración del Encuentro de Movimientos Populares, lo dice 10 veces. Techo, tierra, trabajo. Techo, tierra, trabajo. Esas son las luchas en las que hay que meterse. A Francisco también le han llamado comunista. Pues es que en este mundo de ennegrecer y enmerder todo, pues es que eso va a ser una consecuencia que habrá que asumir. Perdón, quería agregar algo que ahora se me viene a la mente también, que muchas veces se demoniza también a la gente que lucha y que le llaman terroristas, ¿no? Y eso es para quitar, para deshumanizar a las personas y así pues que a nadie le importe, ¿no? O sea, eso también es que tenemos que verlo. Estigmatizar a una persona, llamarle terrorista, por el hecho de reclamar y reivindicar los derechos. Quiero solidarizarme con todo el colectivo indígena ecuatoriano que está padeciendo pues una persecución terrible, ¿no?, por parte del aparato del Estado. Entonces, lo que decía nuestro compañero Rodrigo, pues la verdad es que llama mucho la atención que el verdadero cambio tiene que darse desde abajo. Si esperamos que el cambio venga desde arriba, la verdad es que definitivamente estamos abocados al fracaso, ¿no? Y bueno, educación política, la verdad es que es un tema súper importante y la educación política viene necesariamente a través de la organización política. Pero es difícil trabajar en todo lo que tiene que ver con organización política. Cuando hay organización y educación política, que las dos son prácticamente sinónimas, automáticamente vienen los aparatos, ¿no?, del poder a silenciar a estas organizaciones que intentan educar. Entonces, la verdad es que es bastante complicado, complejo, hablar sobre educación política, en donde los derechos son de propiedad de aquellos que tienen la capacidad de difundir ciertos derechos, ¿no?, de los poderosos. Y la verdad es que es un verdadero reto y un verdadero desafío
trabajar el tema de la educación política a través de la organización, sobre todo en Latinoamérica. Vemos el caso de Argentina, vemos el caso de Ecuador, que es difícil. Por eso aprovecho este espacio para solidarizarme con nuestra gente que está sufriendo pues, la represión brutal, por el hecho de que están reclamando unos derechos que legítimamente ¿qué hacer frente a todo eso? La verdad es que no sabemos muy bien qué hacer porque lastimosamente hay un lavado de cerebro tremendo por parte de las élites que incluso la misma gente pobre está apoyando el ala de la derecha, ¿no? Y les critican a nuestros indígenas de ser unos vagos, de ser terroristas y todo eso, cuando están peleando por derechos que nos corresponden. La subida de la eliminación de subsidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema apasionante, pero a la vez es muy controvertido también. Y quería comentar esto por la fraternidad que existe, ¿no? Aquí en este espacio latinoamericano y español para compartir esta situación y este sentido que muchas veces es de impotencia, de rabia y de no saber muy bien qué hacer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, os recuerdo que ahí tenemos una mesa y donde tenemos nuestra querida agenda latinoamericana. Entonces, os está llamando, ¿vale? Os llama, sí, ya lo sé. Para que lo sepáis. Milagros. Nada, simplemente daros las gracias, que lo habéis sido muy claros en la exposición y muy prácticos. Y si le diré parte de mí una pregunta, a ver, si en el sentido de que visibilizar el trabajo de cuidado y tratar de luchar por los derechos que no se están reconociendo tradicionalmente, pero algo estáis consiguiendo. Pues esto está estupendo. Pero la pregunta es que a mí personalmente los movimientos feministas, pues no me acaban de convencer en un sentido de que los movimientos tienen que ser listos o no serán efectivos realmente, como tanto deberían ser. Y la pregunta es que si tenéis alguna perspectiva de que vuestro movimiento, que ya es mucho lo que estáis haciendo y consiguiendo, pero que si vuestro movimiento tenéis alguna perspectiva de que pueda ser participativo también para los varones. Bueno, los cuidados no son específicamente para las mujeres, ¿vale? O sea, es decir, los cuidados los podemos hacer todas las personas y que, ¿cómo se llama? Históricamente es cierto que lo hemos hecho las mujeres y que por eso desde ahí las mujeres lo sacamos y lo reivindicamos de alguna manera, que somos las que estamos en el centro, ¿no? de esta situación y de todo este entramado también capitalista. Pues también yo creo que sí es importante que también los hombres puedan asumir esas tareas de cuidados y nosotras quisiéramos que en el trabajo del hogar no solo contrataran a mujeres, pero en su mayoría, si ustedes ven en las calles a quién va acompañando a una persona mayor, ya sea hombre o mujer, pues es una mujer y entonces no se da esa situación de que quieran a un hombre, o sea, en ese trabajo, ¿no? Y bueno, las mujeres hemos hecho este trabajo no porque lo traigamos en los genes, sino que se nos ha educado de esa manera, ¿no? Y yo creo que somos también nosotras las que tenemos de alguna manera que denunciarlo y sacarlo para visibilizarlo, ¿no? Yo creo que los movimientos feministas son muy importantes porque a la vez, o sea, es decir, ¿quién más cuando algo te atraviesa, es decir,
como decía el compañero, si no son los de arriba, no va a venir de arriba todo, ni van a salir exactamente los hombres a decir que son víctimas de esto o que ellos han asumido ese trabajo, o sea, cuando no es verdad, ¿no? O sea, cuando en realidad han sido las mujeres y siguen siendo las mujeres, porque, por ejemplo, nosotras que venimos aquí, venimos a trabajar en el tema de los cuidados, venimos a asumir para que otra mujer pueda salir al ámbito público a trabajar en su profesión, venimos nosotras y venimos como a asumir ese papel, ¿no? Porque es lo único que nos deja el sistema de asumirlo, ¿no? Pero si tuviéramos otras opciones, también nos gustaría trabajar en otros sectores, ¿vale? No solamente en el tema de los cuidados, porque hay compañeras que tienen una diversidad de profesiones en sus países de origen que aquí no se reconocen, ¿no? Y es como que el sistema te obliga a no tener papeles en qué puedes trabajar, pues solo en trabajo de hogar interna, donde, pues como decía antes, no tienes los derechos mínimos, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que los hombres se sumen también a las luchas, que las luchas no solamente es exactamente las mujeres, o sea, es decir, los hombres pueden luchar, lo que pasa que hay unos espacios que a veces son espacios como espacios seguros donde las mujeres pueden hablar y pueden decir lo que han vivido, y yo creo que eso también es de respetarlo, ¿no? Esos espacios, si están los hombres a veces como que no te permite contarlo con tranquilidad por a veces evitarte también esa confrontación, ¿no? Creo que tiene que haber, el hombre también tiene que trabajarse si realmente quiere ayudar en esta lucha o implicarse en esta lucha, trabajarse también muchas cosas desde casa, porque eso no es solamente quiero implicarme en un movimiento feminista a ayudar o a colaborar, no, es que tiene que trabajarse esto desde casa. O sea, es decir, que no solamente voy a ir a la calle, voy a ir acompañando, voy a llevar la pancarta, ¿no? En esta lucha de las feministas, no. Y tiene que ser desde casa, que se haya trabajado y asumir también los roles del trabajo, porque no solamente no es ayudar en casa, sino que es también sus tareas, sus propias tareas. O sea, es decir, que son su responsabilidad. Entonces yo creo que las luchas son mixtas y por ejemplo, el movimiento feminista no lucha solamente por las violencias que le atraviesan a las mujeres. Los movimientos feministas se implican en otras luchas, como la de Palestina, como de lo que le atraviesa a cualquier país de Latinoamérica. O sea, es decir, por ejemplo, en estos días una movilización, bueno, no movilización, se hizo una actividad en solidaridad con El Salvador, con las mujeres que están sufriendo temas obstétricos, pero decir que las luchas son internacionalistas y son horizontales, o sea, decir que no solamente se lucha porque te atraviese el género, porque también hay otra cosa que desde las mujeres migradas también hemos hecho también alguna incidencia política dentro de los movimientos feministas, porque también el movimiento feminista es variado, no es solo un solo movimiento feminista, hay muchos feminismos, feminismos negros, feminismos diversos, o sea, y están luchando a veces por diferentes cosas, como decía también en nuestros territorios, allá las mujeres están luchando por defender la tierra, defender el río, también son feministas, o sea, porque desde su lucha como mujeres están organizadas y están luchando por una lucha que es por la vida, ¿no? Y también aquí pues defendemos la vida de alguna manera. Yo creo que es importante que todos pues estemos en muchas causas en las que podamos estar, ¿no? Pues eso, gracias. Bueno, lamentablemente podríamos seguir aquí hablando durante el rato. Agradecer a Rodrigo y a Carolina su exposición y muchísimas gracias a vosotros, que siempre sois los que hacéis que esto siga adelante. La agenda latinoamericana, y sois vosotros los que hacéis y lleváis esto adelante, ¿no? Y nosotros somos transmisores. Simplemente el comité transmite lo que recibimos y os lo entregamos con todo el cariño del mundo. Oye, muchísimas gracias. Os esperamos para el año que viene. Ya sabéis que el año que viene tenemos y ahí tenemos nuestra querida agenda, que vuelvo a decir que nos está llamando. ¿Vale? Gracias.